Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Finalmente logramos iniciar la transmisión en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y bueno, después de unos momentos de dificultades con la conexión de Facebook, ya estamos en vivo. El día de hoy me acompaña Alan, Valeria, Ingrid y Patricia Aguilar, la doctora Patricia Aguilar. Y en unos momentos más estará con nosotros la doctora Silvia Heiser. Nos avisó que venía un poco retrasada, pero viene ya en camino. Y bueno, vaya programa del día de ayer que estuvimos hablando sobre la obra de Freud. Creo que, al menos para mí, fue un programa muy bello en cómo la doctora nos transmitió que no hay clínica psicoanalítica como tal, y por supuesto la importancia y la relevancia que tiene Freud como persona, es decir, la persona Freud en la creación del psicoanálisis, Freud como un creador del psicoanálisis. Entonces, le doy la palabra a mis colegas si alguien quiere comentar, continuar con la línea de trabajo del día de ayer. Porque hace un momento hace un momento antes de entrar al aire estábamos muy animados en relación a hablar de la biografía de Freud. Algunos de nosotros estuvimos revisando todo lo que aconteció en la vida de Freud, que iba y está entrelazado, que eso es muy lindo, es muy bello, está entreverado con la creación. Es decir, Freud no dejaba su vida a un lado para poder hacer su quehacer psicoanalítico. Me refiero a que últimamente se habla de la separación entre lo que hacemos como personas en nuestra intimidad y lo que realizamos como una actividad que es nombrada de trabajo, ¿no? Es decir, pero Freud laboral, oh, no, qué horror. Pero Freud nunca dejó de crear y de tomar, por supuesto, su vida cotidiana, su quehacer de continuo en la creación del psicoanálisis. Ningún evento de su vida estaba por fuera de la posibilidad de dar cuenta, digamos, de cómo lo afectaba, ¿no? Todo lo que tuvo que estar, ¿cómo podríamos decir? Pues lidiando a la hora de estar con su grupo de los primeros psicoanalistas, como lo decía la doctora ayer, el grupo de los miércoles, ¿no? Y con todos los odios y amores y pasiones que se desencadenaban por el mismo trabajo en relación y hacia Freud, ¿no? Todo lo que él sostuvo en la creación del psicoanálisis. Entonces no sé si alguien quiera también comentar qué estuvo o qué trae para trabajar el día de hoy, o bien hablar sobre Freud. Sí, bueno, en relación a esto de la separación que se hace de la obra y el personaje, en el caso de Freud no hay separación, que eso es lo más fuera de lo común, porque regularmente una cosa es la obra y otra cosa es la vida del creador. En Freud hay una simultaneidad, es decir, ni hizo a un lado su vida, ni tampoco los eventos o los acontecimientos trascendentes de su vida tienen que ver con la obra. Entonces, esa posibilidad de la creación permanente en Freud tiene que ver también con quién era él como persona. Desde sus aspiraciones infantiles a convertirse en héroe, él dice que lo que él quería era ser un aventurero, hasta llegar a trascender siendo el creador de una teoría, que eso también es algo extraordinario, que sea un personaje, que sea una persona sola la que crea una teoría, porque generalmente los campos en relación a la ciencia, por ejemplo la física, no es la creación de un solo hombre, sino que son varios los científicos que aportan o que fundan una ciencia. En este caso no. Freud es un creador, ¿sí?, que creó él solo un campo nuevo de explicación de los fenómenos psíquicos. Entonces, en ese sentido,
hay una introducción en la biografía, que es la biografía de los 3 tomos, que la hace Lionel Trilling, y él dice esto, que no hay diferencia en Freud entre la obra y su vida, sino que es un autor en el que las dos cosas están entrelazadas, y Freud es el psicoanálisis y el psicoanálisis es Freud. No, y eso es sumamente nuevo, ¿no? En la ciencia. Sí se habla, por supuesto, de otros personajes en cuanto a creaciones científicas, pero en el caso de Freud, y que bueno, el psicoanálisis, y ayer cuando estábamos en el programa, la doctora en su trabajo me evocaba cómo el psicoanálisis bañó todo el siglo XX, el arte, la literatura, en fin, fue realmente una gran creación, un gran descubrimiento también, y que le costó, ¿no? También tuvo su costo en la persona Freud, ¿no? Como nos decía también Valeria en la introducción, que está entreverado la persona Freud y el psicoanálisis. Sí, y a mí, bueno, también esto me hizo pensar en que si está así entreverado Freud y el psicoanálisis, justamente el psicoanálisis nos va mostrando que es esa vivencia y que no es únicamente una creación teórica, ¿no? Que a lo largo, digamos, de los años, inclusive también cuando Lacan va, digamos, introduciendo el retorno a Freud, bueno, desde un inicio, ¿no? Es ir planteando cómo sería ese retorno a Freud desde eso teórico. Y bueno, no necesariamente es así, ¿no? Sino todo lo que Freud va creando y que va formalizando para ir creando una teoría sobre lo psíquico o sobre los procesos psíquicos inconscientes, ¿no? Es a partir de esa vivencia. Sí, y aquí nos metemos en un terreno que es fascinante, es decir, ¿a qué me refiero? Como ayer lo estuvo también trabajando la doctora, que no hay clínica psicoanalítica. Cuando empezó a tocar, y de hecho también Ingrid en ese momento nos hablaba sobre la importancia que tiene la palabra, ¿no? En la clínica, la dimensión que tiene, y que no le vamos a aplicar ningún estándar, ni vamos a meter en ninguna categoría aquello que la persona viene a decirle a un psicoanalista. Entonces, es finalmente la vivencia la que el psicoanalista va a sostener, y que el propio psicoanálisis, más que una clínica, es una experiencia, la experiencia psicoanalítica. También eso nombrado así por Freud, ¿no? Sí, y que bueno, ha sido, digamos, yo podría decir que a lo largo de mi formación y en nuestra formación, digamos, como psicoanalistas, siempre algo que es muy fuerte, y el llamado de la doctora siempre ha sido muy fuerte en cuanto a, bueno, la teoría, qué lugar tiene en nosotros, ¿no? Como psicoanalistas, en tanto que esa teoría no la vamos nosotros a aplicar, ¿no? En el momento de la escucha psicoanalítica. Exacto. Alan. Bueno, es que a mí la dimensión de lo que es hablar de Freud, freudismo y psicoanálisis, y entenderlo como uno, no como las diferentes, como si fuera una división, la dimensión de poder decir eso es más allá de lo que se plantea como una teoría, más allá de la creación de un solo hombre, sino el conjunto de esas tres, y que hablan de lo mismo, de esa creación constante que hizo Freud. Y bueno, aparte que está en sus 23 tomos, toda la creación freudiana, él nunca fue, por así decirlo, poseedor ni aplicador de un saber, sino siempre fue, y aquí se me hizo muy bello la nota que puedo extraer de la conferencia 17, dice: el descubrimiento, pues ustedes saben que todo descubrimiento se hace más de una vez,
ninguno de una vez sola. Y de todos modos, el éxito no siempre va aparejado del mérito. Y eso me parece, bueno, que ahí está Freud en su honestidad, en eso que puede tocar al sujeto, que va más allá de la teoría. Sí, sobre todo que no fue, como bien lo dice, lo marca Alan, que ese poder que él, digamos, apoderarse, fue que lo dijo, apoderarse y aplicarse. Y aplicarlo, el ser poseedor de un saber y decir, pues mi saber va a ser así, 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 y de ahí poder hacer un canon, una doctrina, no fue en ese sentido, sino fue justo en una creación de encontrar, y en su honestidad de esto es lo que está, esto es lo que pienso, esto es lo que he encontrado, y creo que eso fue lo que muchas veces fue, a lo mejor en el campo de lo incomprensible de Freud, de decir cómo llegó a eso, y que eso mismo es lo que a uno lo toca, y lo que a uno puede llegar a esa creación constante. Sí, ya hay aspectos en ese sentido fascinantes de la vida de Freud, ¿no? De su carácter, lo podemos nombrar, de su persona, porque recordaba también el detalle que nos decía la doctora Aguilar hace unos programas, ¿no? Cómo usted encontró en las cartas de Freud un aspecto muy bello, es decir, que no nada más era siempre el trabajo teórico, sino también todo lo que a él recibía de correspondencia y lo contestaba. Sí, a mí me llamó mucho la atención, les comentaba que para Freud fue su pasión y que no lo detuvo ninguna enfermedad, y bueno, sabemos que estuvo muchos años con un cáncer y eso no lo detuvo. Entonces, cuando a mí me llama la atención ese libro de las cartas que Freud escribe a sus hijos, en esto que venimos comentando, no está separada la vida personal del creador del psicoanálisis, pero todo tiene su lugar. Es decir, dice uno de sus hijos, Martín, cuando uno necesitaba al padre, era suficiente una palabra o unos hechos, y punto. No era para el padre que jugaba con los hijos, ay no, por favor, no. Sin embargo, tampoco era un descuido. Cuando se le requería, él estaba ahí, con una palabra, con un hecho, y vamos revisando las cartas a sus hijos. Acuérdense que estuvo también en la guerra, sus hijos fueron a la guerra. Entonces, eso es lo sorprendente, es lo que a mí me cautiva realmente, de que no es esa doble vida, la vida del científico, del creador, y la vida del padre, del esposo, del hermano, del tío, no. Freud es uno, es decir, cómo el psicoanálisis es vivencia, y nos lo demuestra Freud en su propia vida. Entonces no es de que aparte, bueno, ahorita trabajo de 8 a 11, entonces soy el creador y voy a escribir. Y ahorita que digo escribir, ahorita me recordó, le comentaba yo a Ingrid, me sorprende carta que le llegaba a Freud, carta que él contestaba, carta que y cómo toda su... Podía tener varios en la mesa, en su escritorio, varios trabajos, y iba en su creación escribiendo en cada uno de ellos. Y cómo su vida cronológicamente va de acuerdo a lo que va descubriendo. En 1920, más allá del principio del placer, cómo estaba. Y cómo en el esquema del psicoanálisis, un tiempo que ya va a morir, ya está en procesos porque fue en 1939, entonces nunca dejó un ápice de pensar y de ir creando el psicoanálisis, porque eso es vida. Y si uno, ¿qué transmitirle? Que es en uno realmente vida el psicoanálisis. Y esa creación, y que si se cansa uno, que si está enfermo, que si... No, nada de eso. Nada de eso, porque
el psicoanálisis es primero. ¿Cómo eso lo va uno creando? Lo va uno porque, bueno, pues si uno tiene una vida, ¿no? Y antes de, eso sí, antes del psicoanálisis. Antes del psicoanálisis, pues sí, que es una mamá, que esto, que los hijos, que hay que trabajar para mantener a la familia. No, eso ya no. Esto no es un trabajo, esta es una pasión por el psicoanálisis. Exacto, porque y ahorita que decía de los horarios, doctora, es como si a las 8 de la noche dejáramos de soñar. Ajá. Y que al analista eso se le suspendiera. ¿A qué eso me refiero? A que la posibilidad de soñar y que eso no lo vaya a impactar y que lo siga movilizando. Porque bien lo dice la doctora, pero bueno, hay que también aquí ir, digamos, puntualizando quizás, Claro. o comentando qué es eso que llamamos vivencia. Igual que ahorita mi colega Ingrid señalaba cómo es esa vivencia dentro del psicoanálisis, como cuando nos comenzamos a formar como psicoanalistas y que llegamos con una vida, Con un antes y un después. un antes y un después, pero que eso sí, es una pasión, definitivamente una pasión, que si no hubiera esa pasión, bueno, no podríamos, no cabría, ¿no? Como usted bien lo puntualizaba, no cabría, pues bueno, estar dentro del psicoanálisis y sí tenemos, claro, una vida, pero ya tiene otro lugar, ¿no? Sí. La familia, que las amistades, en Es fin. que el sentido de la vida ya no es la familia. Exacto. Bueno, en mi caso, ¿no? Ya no es mi hija, sí, adoro a mi nieta y a mis nietos, sí, pero eso no me da el sentido a mi propia vida. Pero eso uno lo va construyendo. Sí, claro. Entonces es lo que usted está diciendo, bueno, la vivencia. Y entonces, cuando ayer mencionábamos que no es la clínica freudiana, sino es una escucha, esa escucha. Y cuando los pacientes vienen y dicen, bueno, que les duele la cabeza, etcétera, sí, enfermedades orgánicas, pero cuando lo verbalizan y ellos están verbalizando eso, surge algo. ¿Qué? Hasta que el analista lo verbalice. Sí, me parece que va quiere participar nuestro colega Oscar, que está en Pachuca. Adelante, Oscar. Hola doctores, muy buenas tardes. Sí, con mucho ánimo estar en esa conversación. También estoy viendo, bueno, esto del aviso que por ciertas dificultades no estamos en Facebook, estamos conectados por YouTube y de esta manera invitar a nuestro público que ahorita está escuchando en esta plataforma que también nos escriban. ¿Para qué? Para hacer nuevamente esta dinámica de la conversación. Nos gustaría ahora conversar con nuestro público que está en YouTube. Dicho esto, me hace pensar, ahorita escuchándolos, en la línea del continuo, cómo la vida psíquica va en un devenir de continuidad. Esto en una situación, tanto como decía la doctora Aguilar, en la línea de que no se detiene. No es que uno pueda ser analista de 5 a 8 y el resto de las horas regresar a una vida común y corriente. ¿En qué sentido? A ver, voy a Nadie quiere intervenir. ser analista, sí, doctora. A ver, Oscarín, no hay vidas común y corriente, ¿sí? Desde ahí, bueno, saben que en la conversación nos podemos ayudar corrigiéndonos y desarrollando los pensamientos cada vez más. Esto es muy importante. La vida no es común y corriente. Porque si nosotros nombramos a la vida, Oscar, si nosotros nombramos a la vida de esa manera, caemos Sí, en el discurso más ramplón, más simple, cuando precisamente yo que estuve escuchándolos. Por cierto, quiero felicitar a mis colegas porque han hecho una conversación un poco seria para mi gusto. Así como que son todavía muy tiesos, muy académicos, muy acá las tortas, ¿no? Acá las tortas, ajá.
Entonces, bueno, no es el estilo conmigo de la conversación, siempre es mucho más dinámica, más humana, sobre todo más humana, menos tiesos, menos doctos, ¿no? ¿Sí? Bueno, la vida no puede ser común y corriente porque eso sería entrar en la degradación social del sentido, de la razón, de la trascendencia de la vida. Por eso lo detengo ahí, ¿sí? La vida se construye en una singularidad de cada sujeto de acuerdo a cómo construye él, escuchen esto, construye él su mundo psíquico que va a confrontar, a enfrentar con esa realidad, ¿sí? Que tiene muchos nombres. Vamos a decir la otra realidad, porque hay la realidad psíquica, mi manera de sentir, de pensar, de actuar, de creer, los delirios, los imaginarios, porque usted va a dar precisamente un taller, ¿sí? Para niños, en donde lo que va a hacer la doctora Ingrid es recoger la fantasía de los niños, inclusive también sus sueños, porque los sueños, como son, digamos, una vivencia sumamente intensa, ¿sí? En los seres humanos, se va a tener que tratar en relación, no interpretar los sueños. El taller no es para interpretar los sueños, ni para hacer ninguna escucha analítica. Vamos a procurar dejar el término clínica, ¿no? Sí, y bueno, escucha. y manejarnos más con el término que le corresponde. Es una reunión en donde el analista escucha de manera absolutamente, radicalmente distinta a como puede escuchar cualquier encuentro con la madre, con el padre, con la parentela, ¿sí? En una fiesta con los amigos, en fin, etc. Porque a veces, ahorita que digo amigos, nos presentan los amigos íntimos. Entonces los íntimos en ocasiones, bueno, nos embrucan más que ayudarnos, pero de todos modos lo hacen de corazón, ¿sí? No lo hacen bien. No lo hacen bien porque el amigo íntimo puede estar complicado en la relación, digamos, del amor-dio con el amigo. Entonces no podemos garantizar absolutamente una pureza en las relaciones humanas. Miren, de lengua me como un plato, no es posible, pero no es porque seamos buenos, ni malos, ni chuecos, ni derechos, no va por ahí. Es que la dinámica psíquica en la afectividad de los seres humanos no tiene garantía. Los seres humanos llegan y dicen, pero ¿cómo me metí en esto? Pero doctora, ¿cómo hice esto? Estoy verdaderamente destruida por la relación conyugal o de noviazgo o amorosa en la que me encuentro. Porque acabo de ver, si me dan un poco de agua, porque acabo de ver cómo es realmente él, o los hombres, cómo es realmente ella. Es una arpía de 7 suelas, no de una sola, de 7. Entonces no podemos garantizar en nosotros mismos de qué manera nuestra dinámica amorosa, afectiva, va a darse día con día, día con día. Bueno, nada más era mi intervención en relación a que la vida no puede tomarse, digamos, a la ligera. De hecho, pues nosotros nos dedicamos a darle un valor a la vida de los analizantes radicalmente distinta a la que él inclusive personalmente puede, desde antes de que llegara a la sesión clínica, ¿sí? ¿Ve? A la sesión clínica, ahí está, ¿ve? ¿Eso qué es? Pues el yo es el que inmediatamente nos atraviesa, y bueno, que llega a la sesión analítica, ¿sí? Ni él mismo puede garantizar su afectividad, su estado anímico, de qué manera va a amanecer este día o este otro. Esa continuidad, entonces, del analizante con su análisis
que ahora por los costos tan elevados no pueden ser, bueno, más que salvo algunos casos, ¿sí? No puede ser diario como Freud lo había instituido, ¿sí? La escucha tenía que ser diaria. ¿Y diaria por qué? Porque no garantizamos ni el sueño, ni el despertar, ni con qué pie nos vamos a levantar de la cama, del camastro, del piso, del petate, de donde sea, ¿no? ¿Sí? No lo podemos garantizar. Entonces, esa es la vida cotidiana, psíquica de los seres humanos. Y que el ser humano hace un grandísimo esfuerzo. El trabajo de Freud es el malestar en la cultura, al que me estoy refiriendo. Hace un esfuerzo gigantesco para poder relacionarse en el mundo exterior, empezando por esa cosa horrible que se llama mamá. Bueno, no hay que ser tan crudos, ¿no? No, lo que pasa es que cuando nosotros recibimos en la clínica a los niños, vemos definitivamente las atrocidades que las madres ejecutan con sus hijos, ¿sí? Y que pues a veces, en ocasiones, tenemos que proponer un análisis para la madre y terapia, podríamos decir, para el niño, pero no propiamente un análisis para el niño. ¿Me explico? Porque la problemática está principalmente en la madre. ¡Ay, madre! Ajá. Bueno, era lo que yo podía aportar, y felicitar a mis colegas porque por circunstancias personales no pude estar hoy en punto de las 12 con ustedes, pero finalmente les dije, yo llego, tardecito, pero llego. Bueno, adelante, continúen con lo que estaban, digamos, proponiendo. Creo que, si no me equivoco, estuvieron hablando de la vida de Freud. Sí, Bueno, podría yo hacer algunos señalamientos. Freud no es un personaje, ¿sí? Entonces no lo nombren como personaje, porque no lo es, ¿sí? No es un personaje. Freud es un sujeto que está impactado él mismo con su creación, y que precisamente su vida es lo que va a dar por resultado el psicoanálisis. Entonces, psicoanálisis y la vida de Freud como persona, como ser humano. Luego también nos lacanianizamos y decimos sujeto. Para todo sujeto. Sujeto del inconsciente, sujeto de arriba, sujeto de abajo, sujeto sujetado. Bueno, no, traemos un sujetazo que es santo Dios. No. Freud siempre se refirió al ser humano, y sobre todo al ser humano porque muy tempranamente él se enamora de las teorías de Darwin en cuanto a la evolución. Entonces, es un proceso de humanización permanente la vida de los seres humanos. Bueno, seres ahí ya nos mete en el campo de la filosofía, ¿no? Sí. Pero aún así, creo que es mucho mejor que decir que Freud es un personaje. No es un personaje, ¿sí? Es una persona. Es una persona común y corriente, con una inquietud que lo rebasaba y lo sobrepasaba, y es lo que lo llevó precisamente a la creación. Porque una de dos: o Freud creaba, o de tan intensa que era, ¿sí?, la psicología, como él la llamó, ¿sí?, esta psicología que me persigue, que me mata, que me aturde, que no me deja, que no descanso, ¿sí? Dígalo. Le está haciendo una señal. Vea, aquí hay señas extrañas, pero estoy tan acostumbrada a que cualquier movimiento que pasó, Sí, pero a ver, lo que venía diciendo, doctora, sí es como esa psicología que, ay, se me escapa la palabra, que no lo dejaba, ¿no? Que no lo dejaba, incluso creo que dormir, lo atormentaba. No, lo atormentaba. Esa es la palabra que buscaba, lo atormentaba. Lo atormentaba definitivamente.
Entonces, no cualquier sujeto, ¿ve? No cualquier persona es creadora, porque todos podemos tener las mismas inquietudes, las mismas intensidades, y vamos inmediatamente con el brujo, con el psiquiatra, con quien sea, deme algo para calmarme, para estabilizarme, para calmarme. Bueno, nada más que Freud no estaba angustiado, no, hay que diferenciar los estados afectivos. Pero esa inquietud, por ejemplo, mucho del sufrimiento de los adolescentes es la inquietud sexual en donde no tienen palabra para poder expresar lo que les acontece, lo que les acontece y lo que les está aconteciendo permanentemente. ¿Sí? De ahí que, bueno, sería muy importante también abrir en estos programas, en la conversación, temas no para la patología de los adolescentes. Ay, no, por favor, no. ¿Sí? Los adolescentes simple y sencillamente están respondiendo a su época. ¿Y cómo? Como pueden. Pero además es una característica de la adolescencia. ¿Usted cómo respondió? No, como pudo. Pues como no, sí, si nos preguntamos ahorita entre nosotros, pues como pude, ¿sí? Y hay unos que no salen de, bueno, esas ya son malos criterios clínicos, pero hay gente que dice que hay gente que no sale de la adolescencia. No, y hay otros que dicen, este sufre de infantilismo. Bueno, nosotros no manejamos, no llevamos a cabo una valoración del ser humano de esa manera. Es que no lo necesitamos, no lo requerimos. Como llega el ser humano y toma, en muchas ocasiones, bueno, a mí me ha pasado, que toman el diván directamente, ¿sí? Y digo, bueno, sobre el muerto las coronas. Generalmente toman el sillón, ¿sí? Entonces, imagínense cómo se da la conversación entre el futuro probable analizante, ¿sí? Y el analista. Puede ser hasta un ademán. Sin palabras. ¡Ay, qué horror! No, qué horror. Le da uno taquicardia. Pero puede ser, lo escucho, ¿sí? O cuénteme, o dígame, ¿sí? Ya cuando está acostadito en el diván, bueno, generalmente es ¿y qué se le ocurre? No qué piensa. Ojo, ¿sí? No, nada de que piensa, bueno, mire, pues lo que estoy pensando, no, pues lo mandamos al yo. Y no se trata de eso, ¿sí? Sino, ¿qué se le ocurre? ¿De qué manera esto tiene sentido en su vida? Ahí esos son los lugares en blanco, ¿sí o no? Sí. Cuando el analista, bueno, ya avanzado el tratamiento, ¿no? Cuando el analista le dice, pero esto, ¿cómo cobró o cómo va a cobrar sentido en su vida? ¿Sí? Y es, no sé. Bien, podemos dejar ahí. Porque el análisis, ¿sí? Pues tiene que elaborarse en lo cotidiano de la persona que está analizándose. Y cuando nosotros hacemos el corte en la sesión, es precisamente para que el análisis continúe en la actividad del pensar de los seres humanos que van a análisis. Bueno, me callo, porque ya vamos a cerrar casi el programa, ¿no? Sí. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme. Es conversación. Tuve que avisarles de emergencia, ¿no? Sí, doctora. Que yo llegaba tarde. Bueno, y entonces... No, bueno, justo fue lo inesperado. Y en ese momento... ¡Nos dejó solos la doctora! Ajá. ¿Por dónde vamos a empezar? O sea, siempre es lo inesperado. Uno en ese momento tiene que crear. Así es. Algo. Así es. Algo. Y conforme se iba dando la conversación que nos estaba
animando Misael. Entonces, bueno, en mí dije, entonces surge algo en ese momento. Y esa es una maravilla, doctora, porque pareciera magia. No pareciera. ¿Ven? Corrijo a mis analizantes y a mis analistas. ¿Cuál pareciera es auténticamente? ¿Por qué se lo mandamos al rincón de la magia? Porque no lo podemos explicar. Se da. Sí, se da. Entonces, eso fue lo que sorprendió siempre a Freud en su vida. Se daba, pero primero se daba en él. Entonces, psicoanálisis y Freud es el mismo nombre. ¿Sí? No hay diferencia. Hay un metiche ahí que se llama Lacan, que tenemos ahora que poder pronunciar Freud-Lacan, ¿sí? No como un continuo, sino como una existencia de Lacan en el psicoanálisis que hay que tomar en cuenta, que definitivamente hay que tomar en cuenta, ¿sí? Y sobre todo porque, bueno, los más viejos, como yo, pues ya recorrimos a los postfreudianos que nos tocaba de clase y nos exigían, ¿verdad?, que supiéramos esas teorías, ¿sí? La línea kleiniana, la línea anafreudiana, Winnicott, en fin, etc. Lacan viene y hace una limpieza brutal, salvaje, en todo lo que se había convertido ya los congresos de psicoanalistas. Cada quien tomaba un pedazo del pastel y órale, sobre el muerto las coronas y a delirar que es mole de olla. ¿Sí? Pero delirar no como algo negativo, sino como creaciones, ¿sí?, que venían realmente a trastocar la obra freudiana. Y no de mala intención, sino de muy buena intención. Porque todos esos postfreudianos fueron sujetos que se cuestionaron en su quehacer, no clínico, sino en su quehacer de analizantes y de analistas, se cuestionaron lo que sentían. Si eso podía tener una representación en la escucha del analista, bravo, el análisis se realizaba. Si eso no tenía un provocar, un decir, una creación en el analista, no hay psicoanálisis. Habrá encuentro, pero no psicoanálisis. Ahora, digámoslo siempre, el analista está en una posición ética de que se dé ¿qué? Lo inesperado, lo que puede trascender la situación tan concreta de el analizante en el diván o el analizante en el sillón, ¿sí?, y el analista atrás del diván, ¿sí?, y en una posición de escucha, en esa posición, ¿sí?, que es transformante. Cuando el analista se sienta en su sillón atrás del diván, ¿sí?, se transforma. Y cuando sale así como que, ¡ay, qué barbaridad, cuánto cóctel! ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. No, hay ocasiones en que salimos verdaderamente mareados, pero contentos, satisfechos. Hay una felicidad en llevar a cabo la tarea. Bueno, otra vez me vuelvo a callar porque si no... De hecho, me hizo evocar ahorita estaba revisando una de las conferencias de introducción, Sí. pero Freud ahí es muy fino en cómo, no bien habla de cómo se construía, o se jugaba, perdón, la transferencia en la clínica, pero no bien se obtenía algo, cualquier cosa. Freud decía, había que disolver para volver a crear. Es decir, ahí es muy fino y genial en el sentido de que no era una continuidad como generalmente se transmite, de qué se trata la transferencia, ¿no? de que se instala y es inamovible, ¿no? No. Que no bien había efectos, había que disolverla
y se volvía a retrasar. Entonces habla de esa creación constante, y por supuesto que eso también tiene que ver con lo inesperado que puede ser para el futuro analizante estarlo viviendo, ¿no? Sobre todo lo que es impactante, gracias a eso el psicoanálisis se lleva a cabo, gracias al impacto en el analizante de su propia vivencia en análisis. Por eso ven que la reunión, la sesión, que no es clínica, la sesión analítica es verdaderamente una transformación de los dos, absolutamente de los dos, porque se ha dicho de paso, el analista no adquiere experiencia de un caso a otro. Eso es el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra, ¿sí? El DSM-5. Sí. ¿Sí? No, pero no es que vean qué vida tan emocionante, caramba. ¿Sí? Realmente es un encuentro. Ahora, yo espero que mis colegas no sean tiesos ni rígidos, ni que entren así al consultorio, ¿no? No, sino que sean ellos, que ellos sean, y que en esa entrada se transformen en algo inesperado para ellos, totalmente inesperado para ellos. Entonces hay una transformación del analista y otra transformación del analizante. Bueno, ¿en qué hora vamos? 5 minutos para la hora. Ándele, ya, pues clausuramos. Sí, tenemos comentarios de nuestro público. Ok, Hola, adelante, doctora. Mayra, adelante. Sí, tuvimos un error para iniciar la transmisión en Facebook y les avisamos a nuestros radioescuchas que nos podían seguir por YouTube. Entonces, en esta plataforma nos están comentando, nos comparte Alma: qué belleza lo que nos transmite la doctora Heiser. Para mí, poner un pie en el escenario es una pasión. Gracias por su generosidad. No, y también gracias por... Es que miren, ya, vamos a decirlo. Nosotros nos sentamos a la conversación y en espíritu y en verdad está Flauta. ¿Sí o no? Sí, nos acompaña, ¿no? Sí. Y la manera en que ella produce y participa es 3 piedras. Bueno, ajá. Sí, continúa, Alma. No me permite el YouTube expresar lo que siento. Tiene límite de caracteres. Y nos pone otro comentario. Trabajar, trabajar, seguir trabajando y volver a trabajar. Me recuerda a Sísifo. Claro. Sí. Y también tenemos un comentario de Gerardo Daniels. Buenas tardes. ¿Por qué el centro lleva su nombre a Lacan y no a Freud? Quiero presumirles que comparto fecha de nacimiento con Freud y eso me emociona porque siento un llamado hacia algo. Porque el que teníamos que poner en el banquillo de los acusados es a Lacan. Entonces es centro de investigación y estudios lacanianos, ¿sí? Pero no es lo que nosotros vamos a trabajar, a estudiar, a leer, no. Lo que pasa es que lo dejamos exactamente así, en esa ambigüedad, para que surjan opiniones como esta, ¿sí? Sin embargo, le aviso que estamos en el proyecto de crear Casa Freudiana. Y Casa Freudiana será licenciatura, maestría, doctorado, en la cuestión teórica, nada más teórica. Eso no los prepara como analistas, no, les da un conocimiento teórico, ¿sí? Bueno, en Casa Freudiana habrá los consultorios principalmente para personas de bajos recursos, porque el psicoanálisis tiene que llegar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo es de bajos recursos. Bueno, después tiene que haber cine. ¿Por qué cine? Bueno, pues porque no podemos excluir el cine de nuestras vidas,
porque nos dan unas zarandeadas emocionales, ¿sí o no? Sí. La vivencia en el cine, ahí con El Señor de los Anillos, bueno, válgame Dios y María Santísima, ¿no? Y los monstruos y todo lo que sale, ¡ah! Uno vuelve a la infancia. En el cine uno vuelve a la infancia. También a la adultez, ¿sí? Pero no podemos quitar el cine. Ahora, el cine para comentar películas y encontrar ahí dónde está la neurosis, la psicosis, la perversión, el chipote, la caída, el raspón. No. No, no. Es cine. Y puede haber una conversación, puede haberla o puede no haberla. Nosotros ya hicimos esto en el Museo de Chopo. Sí. ¿Sí? Que presentamos a Los superhéroes al diván. Los superhéroes al diván, y escogimos al último superhéroe, que era verdaderamente una desgracia. ¿Sí? Pero era superhéroe. Bueno, entonces cine también habrá, aparte de los consultorios, cafetería, por supuesto, pero por supuesto, ¿sí? Biblioteca, indudablemente que también. No venta de libros, porque ese es un compromiso de otra índole. Entonces, pues sí, si los podemos traer de extranjera, pues los traeremos. Pero ya hay tantas formas, digamos, de la obtención de los libros, que yo no lo quiero en Casa Freudiana. Bueno, pero también tendremos la biblioteca, ¿no? Para que la gente pueda tener el sabor, no de las maquinitas, sino el sabor de tener un libro que se puede acariciar, ¿sí? En la experiencia. Además, las cositas estas no las podemos llegar al corazón, pero cuando un libro, ¿a poco nos emociona? ¿Qué hacemos? ¡Ay! ¿No? Ahí está, hay diferencias radicales. Bueno, entonces tendremos lo que es informar en la teoría, porque no es formación de psicoanalistas, no, es información que tiene, digamos, indudablemente una jerarquía en lo académico, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado. ¿Para qué? Para lo que guste el que se inscriba. Los consultorios para personas de bajos recursos, ¿sí? El cine, porque nos acompaña desde hace muchos años en nuestra vida emocional, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Ahorita no me acuerdo. Pues, Noches para la Cultura. ¿No? Ah, sí, era Noches para la Cultura, para invitar a todos los puntos. ¿Sí? Y no me acuerdo ahorita qué más es el proyecto. Pero bueno, ahí sí sería Casa Freudiana. Porque además tenemos en la historia de Freud que él abrió en diferentes partes del mundo, ¿sí? Centros absolutamente gratuitos. Entonces, bueno, si Casa Freudiana puede hacerlo también, lo haremos, pero no es conveniente la gratuidad. Nosotros ya sabemos que es una cosa endemoniada, ¿no? ¿Sí? Lo que acontece cuando al ser humano se le gratifica o se le da una gratificación por su presencia. Hoy hablaba con un paciente joven y me dice, ¿cómo ve, doctora? ¿Me van a pagar el entrenamiento? Le digo, no se haga ilusiones. Lo que van a hacer es hacerle creer que le dan para poderlo explotar sin que usted se dé cuenta. Entonces deje de sentir que le van a dar algo, porque les pagan una cantidad, bueno, verdaderamente vergonzosa. Pero este chico dice, no, pues los morlacos que voy a tener en el bolso, ¿cuánto es? 1,200. No, le digo, pues ya es una millonada. No, indudablemente, pues está pobre, pero verdaderamente como los perros de la calle, igualito, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a tener eso. Muy bien, entonces, en un minuto, ¿qué nos dice para cerrar, doctor Aguilar? Bueno, que para mí es una gran emoción compartir esa nueva creación en mí del psicoanálisis, porque realmente es el sentido de mi vida ahora.
Es cierto, muchas gracias, doctora. ¿Sí? Y a ver, todos aquellos que sepan rezar, vamos a rezar porque la nieta de la doctora Aguilar salga adelante de una operación delicada. La nena tiene 9 años, pero vamos a pedir a esas potencias, ¿sí? Que bueno, vienen también de nosotros, pero no, a mí así no me gusta la religión. No, a mí sí me gusta con las vírgenes y los santos y Dios y los mandamientos y las obras de misericordia, en fin. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, cuando usted nos decía, que para cerrar, que cómo nos habíamos sentido, no Sí. era, sí, sin usted, doctora, para comenzar el programa sin usted. No era propiamente un nervio, aunque sí, por eso también mi rigidez, pero creo que más que nada es como entrar en esa posibilidad de que como no hay así, ¿no? En primera, los programas, como usted nos los ha dicho y nos los ha planteado, es que sean conversaciones y que no es en eso de seguir, hoy es el tema tal y vamos a continuar con esto y de aquí no nos movemos, ¿no? Bueno, sí tenemos un tema Ujú. y sí nos gusta abordar ciertas cosas muy complejas, pero no nos ajustamos a seguir, digamos, como en la academia, Exacto. ajá, un programa que se debe de cumplir para obtener un saber y después usarlo, pues quién sabe cómo. No, Sí, no. eso sí no. Entonces, eso creo que es lo que produce en mí una emoción y una dinámica permanente, ¿no? A decir, bueno, ahora así, ¿no? En ese compromiso también de poder dar cuenta del psicoanálisis y de esa conversación, que no sea desde un saber en específico, ¿no? Eso es lo que a mí me anima y creo que también justamente cuando se da con los pacientes en la escucha analítica es así, ¿no? Cuando uno entra y cuando uno escucha a un paciente es sin ningún referente. A un de ello, analizante. Ujú. Ujú. Sí, ¿no? A un analizante. sí. No, lo inesperado. Lo inesperado como Es posibilidad que- creadora Es es que a él le siempre- llegó mucho triste, porque me dicen, yo por teléfono les digo, y quien va a llevar la conversación es Misael, entonces yo eso ya sabía. Sí, pero es que puede. Y Sí, lo entonces, inesperado siempre es esa posibilidad creadora, ¿no? Ahora, sí. claro que lo inesperado siempre va a movilizar cosas no pensadas, no sabidas, no conocidas. No. De alguna manera, no es conveniente que lo diga, pero de alguna manera es inmediatamente un análisis en uno. Sí, exacto, Sí. exactamente. Sí, Sí. Híjole, Alan. es que fue se habla de Freud adelante. Eso es, creo que, la pauta para crear, sí, desde la nada, desde a lo mejor lo que uno leyó, lo que uno trabajó, pero siempre es desde esa emotividad y esa disposición amorosa de ir al encuentro y también a crear desde a ver de dónde, pero uno se la avienta y uno va a ponerse en escena de es esto y esto. Y a equivocarse. Sí. Y a equivocarse, ¿sí? Hay algo que es muy importante en la obra freudiana, sus equívocos, ¿sí? Bueno, se estaba muriendo y va y emprende un esquema del psicoanálisis, es decir, volver a poner a prueba todo el psicoanálisis. Ese es Freud. Sí, doctora. Pues creo que algo de lo extraordinario del centro es que no hay rutina No, y que siempre hay cosas que nos sorprenden. Entonces, es estar siempre en esa vida, porque no podemos ser rígidos aunque nos sale por la negación, pero es siempre estar a la expectativa de lo que puede pasar y darle cabida a lo que a uno se le ocurre. así es, exactamente, ¿sí? Pero sobre todo la ocurrencia ya en un analista como Vale ya no es ocurrencia, es creación, vaya, ¿sí? Entonces,
Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, en usted ya no es ocurrente. Bueno, No. Bueno, sí. Sí. ¿Puedo leer los últimos comentarios, Sí, doctora? claro que sí, cómo no. Nuestro colega Omar nos manda un saludo con todo mi afecto. Qué felicidad verlos y escucharlos. Alma, bravo doctora Heiser, es un acto de amor y de fe. Bravo a Casa Freudiana. Su humor es encantador. Gerardo nos dice, bravo, cine. Alma, saludos a Camila. ¡Ay, no! Ok. Y uno, ciudadano de a pie, podemos tener acceso a Casa Freudiana. ¡Qué emocionante! Gerardo, que Dios guíe la mano del cirujano. Así es, así es. Y- Estamos totalmente de acuerdo con esa expresión. Y Alma, como fue el cierre del programa de ayer, aún me conmueve. Nos podemos equivocar porque amamos. Hermosa doctora Heiser, generosa, Eso nos está conmueve. precioso. Eso está precioso. ¿Puedo aplaudirme? No, es que sale del alma. Entonces, podemos equivocarnos porque amamos. Muy bien, pues échese la musiquita. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.